Esta semanita estuvimos ahí en el camino a la recuperación. Ese es decisional porque decide sacar, romper, ¿sí?, este alto de acá. Como falla en crear un alto más alto, esto nos quiere decir que el punto de abajo se va a inducir. Esta zona es sumamente importante. Muy buenas. Esta semanita estuvimos ahí en el camino a la recuperación. Estuvimos muy cerca. Tuvimos casi en break-even ahí, casi con el monto inicial, y luego tomamos una ganancia acá, que esta fue la del euro dólar, y luego tuvimos una pérdida ahí con la libra esterlina y el dólar estadounidense. Así que vamos a ir rápidamente a los gráficos a observar qué es lo que ha sucedido. Primera operación la tomamos en esta divisa euro dólar el lunes. ¿En dónde nos encontramos? Primero, que venía el precio haciendo impulsos y retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, y acá generó un impulso más alto que el anterior, pero tomó liquidez, se puede observar con las mechas esas, y luego generó todo este impulso bajista. Fue un gran impulso bajista, porque se puede observar en las velas bajistas que tenemos muchas velas bajistas y pocos retrocesos. ¿Sí? Acá tenemos el último quiebre de acá, y acá nos encontramos en esta zona de aquí. ¿Mm? Vamos a entrar más en detalle, 4 horas que venimos teniendo. El precio, bueno, luego de quebrar estructura a la baja, ¿m? Luego de generar un quiebre de estructura, el precio genera estos movimientos. Podría denominarse tal vez un wyckoff muy pequeño en esta zona de acá, donde hace el volumen de parada acá. Este sería la zona de acumulación desde acá arriba hacia abajo. Luego tenemos un sprint que toma liquidez hacia abajo y rompe estructura. Genera un retroceso hasta esta zona de acá, no sé si la mitiga, no la llega a mitigar a esa zona de acá, cae, genera un testeo de esta zona, vuelve, no rompe, genera otro testeo, mitiga esta zona de acá y acá rompe estructura al alza. Esto genera un retroceso hasta esta zona de acá, podríamos marcarlo, porque no se había mitigado esta zona de demanda que fue la que generó ese impulso rompiendo estructura al alza. Entonces acá ya tenemos un cambio de carácter en esta temporalidad, porque tenemos un impulso, o sea, este es un retroceso para un nuevo impulso, y acá estábamos en un fractal. Este es un retroceso que tendría que haber generado un bajo más bajo. No lo generó, entonces esto se vuelve liquidez. Lo sacan hacia arriba, rompe estructura, cambio de carácter. ¿Sí? Entonces nos da la posibilidad de generar operaciones al alza. ¿Sí? Acá tenemos, viene, mitiga esta zona y se va hacia arriba. En este caso, ¿sí? Pero bueno, recordemos que tenemos todo este impulso bajista. Pero bueno, nos da algunas posibilidades de operar al alza. Acá nos encontramos con esta zona de oferta y además había sacado esta liquidez como el retest que tenemos ahí. Vamos a ver 15 minutos por ahí como para ir avanzando un poco más y no hacer tan largo el video. Acá tenemos esto de acá que fue una toma de liquidez hacia arriba y genera un retroceso. Acá tenemos un impulso y acá tenemos un retroceso. Retroceso hasta esta zona que genera un impulso con un gap en esta zona. Dejo esta zona sin movimiento del precio, que lo va a tener que ir a rellenar luego. Acá entonces tenemos Asia, que acumula liquidez, porque acá tenemos ese impulso, o en esta temporalidad lo podríamos ver como un impulso, y un retroceso. eh, que nada, este era un retroceso. Acá tenemos esa acumulación, saca liquidez hacia arriba, cae el precio, y acá es donde se observa una posible entrada, que es una entrada al alza. ¿Por qué es una entrada al alza? Cuando estamos en zona de oferta. La verdad que es bastante riesgosa la operación que tomé acá, pero fue por lo siguiente. Este alto que generó, que era lo que se estaba esperando, que el precio venga a mitigar esta zona para operar a la baja, meter una operación a la baja, este alto de acá lo hizo en una temporalidad horaria que no es la adecuada para generar una operación. Fue a las 9. A las 9 de la mañana metió ese alto. Es un horario en el que posiblemente es liquidez para sacar. Entonces, luego lo que se observó fue que el precio cayó hacia abajo, sacó hacia arriba y luego venía retrocediendo. En esta caída mitigó esta zona de demanda por aquí, esta zona de demanda, la indujo en realidad, indujo esa zona de demanda, pero luego el precio salió rápidamente hacia arriba. Salió hacia arriba, ¿sí? Y acá, ¿qué creó? Creó un techo. Acá creó un doble techo. Entonces, ese doble techo, nuevamente tenemos liquidez hacia arriba.
Teníamos liquidez hacia abajo, teníamos incentivo hacia abajo, sí, acá teníamos una línea de tendencia, acá esa línea de tendencia, luego el precio no teníamos mucho más, acá había salido bastante fuerte el precio hacia arriba, en Asia. ¿Mm? Londres solamente acumuló y luego Nueva York sacó hacia arriba a Londres y Asia, indujo hacia arriba. Pero no era la temporalidad adecuada para poder operar. Entonces, al observar lo siguiente, fue esto, que el precio cayó fuerte, sí, pero luego se recuperó bastante fuerte. ¿Mm? En otra temporalidad creo que se veía algo más, ¿sí? En esta, por ejemplo, acá cayó, acá se ralentizó esa caída y luego metió una vela muy fuerte al alza. ¿Sí? Entonces esto me daba la idea de que el precio se podía dar una reacción al alza. Luego lo que se observó es que dejó este doble techo y el precio comenzó a caer mucho más lento. Entonces se metió una operación en esa zona que se dio rápidamente. Esa zona, ¿por qué la tomé ahí en ese punto? Este fue una operación por mark, es decir, porque había llegado, me puse a analizar, estaba viendo todo esto, y cuando quise poner la operación por limit, que la iba a poner justo por arriba de ese cuerpo, me gusta en 5 minutos poner por arriba de los cuerpos antes de generar el imbalance. Acá tenemos todo este imbalance que me muestra que el precio subió rápidamente. Vamos a marcar, este es el imbalance, sé que no se había rellenado. Fíjate que acá se rellena, ese imbalance toma una reacción y viene y mitiga esa zona que me gustaba. Luego de generar esa mitigación de esa zona y abrir la operación por market, el precio genera estos movimientos rápidos, por ahí en un minuto se ve mucho más, se ve mucho mejor. ¿Sí? Acá también teníamos toda esta liquidez y teníamos esta zona por ahí para reaccionar, pero bueno, nada, por ahí se podría haber tomado esta vela que fue la que impulsó el mercado hacia abajo para luego impulsarse hacia arriba. Pues la venta para la compra estaba buena esa como para detallarlo mucho más. Pero bueno, el precio lo que hizo fue, venía, fíjate cómo, sube rápido y acaba cayendo lento. Es por eso que se toma una operación al alza, teniendo en cuenta que teníamos esta liquidez de arriba, los altos y el doble techo. Eh, Luego de reaccionar ahí, saca este alto de acá. ¿Sí? Una vez que saca este alto, tiene una reacción a la baja, siempre tiene que tener como una reacción a la baja, mitiga esta zona de por acá. Acá yo ya había pasado break-even en esta zona acá, una vez que a mí rompe el impulso que genera la entrada, cuando rompe eso, acá pasó rápidamente a break-even. Y espero, igual estamos cerca del 1-2. Y espero a ver si se cierra. Pero bueno, no pasa nada en este caso. Ya por lo menos ya estábamos en break-even y si se cerraba la operación se cerraba sin pérdidas. Y ahí se da el cierre de la operación en un 1-2. Y esa fue la operación que se tomó el lunes en eurodólar. Ahora vamos a ver la operación que se tomó, esta fue ganancia, la que se tomó, que se fue al stop loss el viernes. Si vamos más hacia atrás, podemos observar que estamos dentro de un retroceso. ¿Sí? Acá igual dejó mucha liquidez como línea de tendencia, el precio cayó y acá está dentro de un retroceso para un posible impulso a la baja. Pero bueno, ya nos vamos muy lejos, vamos a ver en menor temporalidad qué es lo que teníamos. Acá tenemos lo siguiente, mirá, tenemos, vamos a ver, tenemos un impulso en retroceso, acá tenemos quiebres de estructura, acá se mueve bastante lento, toma liquidez hacia abajo de esta zona, acá tenemos la venta para la compra y de acá el precio se impulsa hacia arriba, se nota como mueve hacia abajo para mover rápidamente hacia arriba, aunque no rompe estructuras por ahora desde arriba. Vamos a ver qué sucede, qué nos cuenta. Vamos a ver por acá. Bueno, el precio vamos a poner en una hora para verlo más en detalle. ¿Qué teníamos acá? Acá tenemos impulso, retroceso para no impulso y acá estaríamos dentro de un retroceso, esperando a que toque esta zona. Pero tiene potencialidad de tener fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque vino y mitigó una zona de demanda histórica, como se pudo observar recién. Entonces, esto de acá es mucho más fuerte que esto de acá. Entonces, esto de acá puede que se convierta en liquidez. No lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos este movimiento que se dio a la baja con las elecciones, ¿sí? Se dio a la baja, mitigó esta zona, indujo ese bajo que teníamos anteriormente y luego el precio se mueve muy lentamente hacia arriba. Nos saca
Este alto de acá induce este alto y luego cae lentamente hacia abajo. ¿Sí? Acá es donde se toma la operación al alza y ahora vamos a observar por qué se toma esa operación. Vamos a ver, 15 minutos, lo que teníamos era que el precio de acá de Asia, esto que tenemos acá es Asia, acumula liquidez, luego lo que hace Londres es inducir liquidez hacia abajo, saca ese bajo de acá, inducción media de liquidez, ahí tenemos esa inducción, y mitigación de esta zona que es un decisional, que es la venta para la compra, que genera quiebres de estructura a la izquierda acá. Y va y saca este decisional, que fue el que quebró estructura por acá. Así que teníamos eso. Veníamos de una zona importante de romper ahí, no había mitigado esta zona de demanda más extrema, nos quedaba esa zona de ahí. Y el precio acá lo que se observa no es que tiene un movimiento como este, el impulso, sino que tiene un movimiento de retroceso bastante lento. Entonces saca liquidez hacia abajo, mueve hacia arriba. ¿Qué nos deja acá arriba? Mucha liquidez. ¿Mm? Entonces, acá tenemos mucha liquidez por arriba, entonces es posible que el precio quiera venir a sacar toda esta liquidez, esta piscina de liquidez acumulada acá arriba. Entonces, ¿cuál fue la decisión? El pensamiento, ¿sí? Que esto fue una inducción hacia abajo. Mira esta vela cómo sube rápidamente hacia arriba, ¿sí? Envuelve a esta anterior, genera un retroceso, un impulso. Entonces tenemos quiebres de estructuras a la alza, ¿sí? Entonces tenemos una potencial operación en compra, ¿sí? Hacia arriba buscando esta liquidez. Y se dio, nada más que se tendría que haber esperado un poco más para ver cómo reacciona el precio acá. Eh, la, lo que me llevo de esta operación es un aprendizaje muy importante al tener en cuenta por qué. Por esto, mira, vamos a un minuto. Un aprendizaje buenísimo. Acá tenemos la inducción, como decíamos, mira cómo el precio se mueve fuertemente hacia arriba, genera un retroceso, un nuevo impulso, cae, ¿sí? Y fíjate acá, esta zona de acá es una zona de oferta. Mira, esto es lo que he aprendido para refinar mucho más las zonas. Mira, oferta, vamos a poner, zona de oferta, perfecto. El precio cae, reacciona y genera un quiebre de estructura a la baja. ¿Viste? Espectacular, genera un quiebre de estructura a la baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensarían los traders? Que bueno, desde acá reaccionó a la izquierda, sí, está quebrando estructura, entonces la idea es operar desde acá para abajo. ¿Sí? Pero ¿qué hace? ¡Pum! Todos los que operaron de acá para abajo, los sacó a todos. Tomó toda esa liquidez y se fue de nuevo para arriba, rompiendo estructura para arriba. Entonces, fíjate acá, mira. Acá tenemos esta zona es sumamente importante, ¿sí? A mí me gusta, bueno, en 5 minutos me gusta, en un minuto vamos a marcarla por ahí, como si fuese vela la que toma liquidez y reacciona al alza, ¿sí? Entonces tenemos esta zona que es la zona de demanda, es punto de interés, vamos a ponerle, ese es el punto de interés. Acá tenemos un punto de interés extremo y acá tenemos un punto de interés decisional. Ese es decisional porque decide sacar, romper, ¿sí? Este alto de acá, esta zona de oferta que genera una reacción hacia abajo. ¿Sí? Quiebra estructura, rompe hacia arriba, saca mucha liquidez. ¿Sí? Entonces el precio que hace, genera estos movimientos, mitiga este punto, luego cae y acá es donde se toma la operación. Acá es donde se toma la operación, en esta zona de acá. ¿Sí? Y bueno, hasta acá, ahí termina cerrándose esa operación. ¿Por qué? Porque no se tuvo bien en cuenta, ¿m?, que esta zona era la más importante y no la había mitigado. Además, cuestión importante, punto muy importante. El precio cayó y con esta mitigación falló en crear un alto más alto. Como falla en crear un alto más alto, esto nos quiere decir que el punto de abajo se va a inducir, ¿sí? Que este punto de abajo es liquidez. Esta zona es liquidez, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, esta zona, vamos a poner como liquidez, ¿sí? Entonces esa zona se iba a sacar. El precio efectivamente falló en crear un alto más alto, se vuelve liquidez, el precio viene, saca esa liquidez, vuelve a mitigar más del 50% de esta zona, este punto de interés, y de acá se da esa entrada. La entrada, el aprendizaje que tengo es que se puede refinar poniendo el stop loss en esa zona y la entrada al sacar esa liquidez. Acá nos daría un stop loss de 7 pip y se hubiese generado la entrada acá, en esa mecha que quiere mitigar ahí. Y posiblemente se podría haber pensado, no sé, sacar esta zona acá, te da rápidamente 1-2, sacar ese alto. La entrada te la da ¿a qué hora te la da la entrada? La entrada te la da en esta zona de acá, 7 y 11. Nada, espectacular. Este es un gran aprendizaje y es una gran zona esta de acá para la reacción.
¿Por qué? Nuevamente lo explico. Es una zona de oferta en donde el precio vuelve, reacciona, cae y quiebra estructura hacia abajo. Entonces esto es un SMT. Ahí se había convertido en un SMT. Falla en mitigar esta zona de acá abajo, pero tiene la fuerza suficiente de romper estructura hacia arriba y tomar toda la liquidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de traders meten una operación en corto acá, ¿sí? Protegidos por ahí, por ejemplo. Entonces, cuando viene el precio acá, ¿sí? Tratan de agarrar una operación ahí, ¿sí? A la baja, porque quebró estructura a la baja. Entonces ya como que nos muestra una línea de tendencia bajista, ¿sí? Un canal. Si querés lo podemos dibujar acá. ¿Mm? Muestra una línea de tendencia ahí, bajista. ¿Mm? Entonces, como nos muestra una línea de tendencia bajista, un canal, ¿sí? Cuando el precio llega nuevamente, se debería reaccionar a la baja. Y acá saca liquidez. Entonces, ese punto es genial. Y bueno, eso fue todo. Esa fue la pérdida que se tomó. Pero es una pérdida con un gran aprendizaje. Saludos y hasta la próxima.